La Hermandad del Rescate este año 2018 cumple 75 años. Es una hermandad joven si la comparamos con otras cofradías de la Semana Santa de Murcia, pero es una hermandad cargada de devoción, una devoción que se centra en el Cristo del Rescate, que junto con la Virgen de la Fuensanta son las dos advocaciones más importantes de la ciudad de Murcia, y el Cristo del Rescate a su vez de toda la región y de provincias limítrofes. Nuestro primer pensamiento al grabar este documental no puede ser sino acordarnos de aquellos fundadores, aquellos pioneros, que allá por 1941 comenzaron lo que es esta andadura que llega hasta nuestros días. Aquellas personas que en un momento de posguerra pues iniciaron esta labor, ¿no?, de crear y conllevar esta devoción del Cristo del Rescate, que en aquellos momentos tan difíciles pusieron en marcha lo que es esta hermandad para traerla a nuestros días tal y como la conocemos hoy día. Esa vocación que teníamos al principio y que hoy día continúa, si cabe, todavía más fuerte que entonces. Con este documental queremos transmitir a todos los que lo vean el amor, la pasión que tenemos los hermanos esclavos por esta nuestra hermandad. Unos recuerdos que nos acompañan 75 años desde que aquellos pioneros fundadores de la hermandad iniciaran esta andadura. Espero que les guste y que disfruten y quieran tanto la hermandad como lo hacemos nosotros. El Cristo del Rescate es el origen de la Hermandad del Rescate. El Cristo del Rescate se encontraba en el convento trinitario. Estamos hablando del siglo XVII, próximo a la desamortización de Mendizábal. Cuando se iba a producir dicha desamortización, pues entonces los monjes trinitarios pues decidieron repartir las imágenes que se encontraban dentro del convento trinitario fundamentalmente en dos parroquias, una de Santa Eulalia y otra la de San Juan Bautista. Las imágenes que vinieron a San Juan Bautista fueron precisamente las dos imágenes principales de los trinitarios. Al fin y al cabo fueron los dos fundadores de la orden trinitaria, que fue San Félix de Valois y San Juan de Mata. Una de ellas, que San Félix de Valois, todavía se conserva en la iglesia parroquial de San Juan Bautista en la actualidad. El otro ya después de la guerra civil ya desapareció tristemente para todos los murcianos. Y esa tercera imagen que vino, lo que es a la iglesia de San Juan, procedente del convento trinitario, fue el Cristo del Rescate. En una primera impresión, una primera vez que vino el Cristo, fue ubicado lo que es debajo de la torre sur, digamos, de la fachada principal de la iglesia, lo que se conoce en la actualidad con la capilla del bautismo. Ahí donde se ubicó en primer lugar. De hecho, hay constancia, podemos hablar, de que en 1842, 1843, ya hay constancia documental de que el Cristo del Rescate ya estaba, lo que es en la iglesia de San Juan Bautista. Estamos hablando de que en su capilla ya había una serie de indulgencias concedidas por unos obispos, en los cuales durante su pontificado, que estamos hablando precisamente de esos años, pues ya se concedían indulgencias a aquellas personas que rezaran un trisagio, una oración por la Santísima Trinidad delante de la imagen del Cristo del Rescate. Este es el origen de donde nace toda lo que es la devoción actual del Cristo. La devoción esa que tenía el Cristo del Rescate, que ya tenía en el convento trinitario, le siguió a San Juan Bautista. Llegamos a 1936, estalla la contienda fratricida española y Murcia pues se va quedando poquito a poco en manos rojas, con lo cual, a sabiendas, algunos devotos
de lo que estaba ocurriendo en otros sitios, en otras iglesias, con los destrozos ocurridos en los templos, sobre todo con las imágenes, pues deciden preservar al Cristo del Rescate. Algunas imágenes pues las ocultan, otras las esconden en las tribunas de arriba de la parroquia, y en concreto lo que es el Cristo del Rescate lo que deciden es emparedarlo, para que esté tapiado detrás de unas paredes y que no, en principio, pues salvarlo del escarnio, ¿no? y de la mofa, ¿no? de los soldados en este caso. Posteriormente, una vez que ya están los presos, se convirtió aquello ya lógicamente en cárcel, lo que es la iglesia de San Juan, y los presos pues, que estaban allí pues sabían y conocían perfectamente que el Cristo se encontraba entre sus paredes, y de hecho pues le sirvió a muchísima gente, le sirvió realmente de consuelo el saber que el Cristo del Rescate estaba entre ellos. Finalmente, por desgracia, pues descubrió dónde estaba lo que es el Cristo y no se libró tampoco de esas roturas, ¿no? de esos escarnios, de esas mofas, ¿no? Y la gente de Acción Católica, recuerdo que algunos me comentaban que encontraron la cabeza del Cristo del Rescate entre algunos escombros que estaban. Posteriormente fue ya don Eduardo Carbonell, él se encargó lo que es de la rehabilitación y de restauración del Cristo del Rescate, encargándoselo primero al escultor Lozano Roca. Si bien no fue muy del agrado de la primera junta el trabajo que había hecho este escultor, y decidieron dárselo en este caso a don José Sánchez Lozano, que fue el que le dio la apariencia que tiene en la actualidad, los pies, las manos, en definitiva, y la corpulencia que tiene el Cristo hoy día. Unos muchísimos años después, donde esa devoción se vio incrementada, donde un grupo de valientes, un grupo de pioneros, ¿no? y de devotos del Cristo, pues empezaron a moverse en los salones parroquiales de entonces de la iglesia de San Juan, comenzaron a promover lo que hoy día es la Hermandad del Rescate. Sí, allí nos reunimos don Eduardo Carbonell, don José Rivera Farmacia, Damián Mora, un señor llamado Carmelo Bueno, en fin, gente de presencia del barrio. Yo era un chaval tendría 22 años, 23 años por ahí. Los primeros documentos que tenemos en la hermandad datan de la década de los años 40, 1940, que es donde ya se tiene constancia de que se organizaban grupos de fieles y devotos del Cristo del Rescate, fundamentalmente para organizar los cultos que en torno a él se realizaban. Estas reuniones no eran del todo oficiales y no hay constancia escrita de ellas, pero sí que en la primera acta como tal, que es de junio de 1941, queda constancia de que hay un trabajo previo en el que estos distintos grupos de fieles, tanto masculinos como femeninos, como la sección femenina, e incluso exreclusos que estuvieron en la iglesia de San Juan durante la guerra, ya iniciaron los pasos de lo que posteriormente sería nuestra Hermandad del Rescate. Cuando llega el momento de constituir la hermandad, aquellos fundadores tomaron la decisión de que los presos que estuvieron junto al Cristo del Rescate en la iglesia de San Juan Bautista fueran las primeras personas a las que se les invitara lo que es entrar en la hermandad. Es que como al principio se formó al formarse la hermandad de esclavos de nuestro Padre Jesús del Rescate, era con todo, en guerra la iglesia de San Juan fue cárcel. Y casi todos los que habían estado en la cárcel ahí se hicieron de la hermandad. Y todos los nazarenos, casi todos eran de presos de haber estado en la guerra.
y de hecho se mandaron 2.182 cartas de un listado de que se solicitó en su momento, lo que es al gobierno de turno de aquella fecha, con ese listado de aquellas personas que estuvieron detenidas, con todas sus direcciones y sus datos personales, y de eso se les mandó esa carta y muchos de ellos pues vinieron a darse de alta en lo que es en la hermandad. Aquellos presos que, como digo, en su día estuvieron junto al Cristo del Rescate pues padeciendo ese cautiverio igual que el rescatado de San Juan. Ya luego fueron entrando los familiares y al final, pues ya todo el mundo que siempre ha pertenecido ya a la hermandad, ha sido una persona normal y honrada. El primer documento oficial, como tal, que consta y que queda constancia y que está en la Secretaría de nuestra hermandad, es de junio de 1941, donde un grupo de fieles y devotos del Cristo del Rescate se reúnen en la sacristía de la iglesia de San Juan y tratan de organizarse para gestionar y, digamos que, organizar y promocionar los cultos al Cristo del Rescate. De ese documento queda constancia escrita, se levantó un acta y supone como tal el primer documento oficial escrito que tenemos de la Hermandad del Rescate. A partir del año 41 no hay muchos documentos, pero sí que constan algunos donde indican que esas reuniones de la Asociación al Cristo del Rescate continúan, todas ellas en la iglesia de San Juan, capitaneadas por su párroco, y tienen como fin fundamental la organización de los cultos al Cristo del Rescate, básicamente quinario y besapié. Hasta el año 46 no hay otro documento y ya es en este año, en el 46, cuando oficialmente se produce lo que es el acta de constitución de la hermandad. En ella, don Eduardo Carbonell, como primer hermano mayor, y todos los vocales que en ella figuran y todos los asistentes, dan por iniciado la andadura de esta hermandad, de la que ahora cumplimos 75 años. Ese fue el documento fundacional y ha sido durante muchos años, hasta que hace un par de años, durante las obras de restauración de la hermandad, procedimos a lo que es la organización del archivo, a revisarlo, y en esa revisión surgió un documento que fue sumamente esclarecedor, puesto que este documento del Obispado de Cartagena suponía lo que era la ratificación de los estatutos de la Hermandad del Cristo del Rescate y estaba fechado el 15 de abril de 1943. Para nosotros, evidentemente, fue una sorpresa indescriptible porque, como he comentado, sabíamos que anteriormente a la fecha del 46 había una organización bastante estricta de lo que era toda la asociación y la Hermandad del Rescate, pero no imaginábamos que ya anteriormente se había procedido a una redacción de unos estatutos e incluso a llevarlos al obispado para su ratificación, como consta en un documento que conseguimos recuperar y que sin duda es un documento valiosísimo para nosotros.
Esta es la devoción que el Cristo del Rescate levanta, que en el año 1947, cuando salió por primera vez en procesión, cientos de personas, digamos, que acompañaron al Cristo durante la procesión, y debido a eso, la hermandad decidió organizar años posteriores lo que es el actual Tercio de Promesas, para, digamos, que tuviesen su sitio dentro de la procesión y un orden establecido. La primera procesión de la esclavitud fue organizada por la Hermandad el Martes Santo de 1947. Se consolida evidentemente desde el Templo de San Juan Bautista, recorre las calles más céntricas de Murcia, de la capital murciana, y su característica principal es el silencio, tiene un carácter totalmente penitencial. Es un carácter y unas características que se conservan hasta nuestros días. Y ya se acordó hacer la hermandad de esclavos de nuestro Padre Jesús del Rescate con el trono. Así salimos 2 años, 1 año o 2 años fueron solos. Pero entonces acordamos que decimos, sí, pero era para llenar la Semana Santa el martes, que no había ninguna procesión. Y entonces se hago pero bien también que salgar solamente un Cristo, pues había que buscar una Virgen. La hermandad se fundó en torno al Cristo. Fue el Cristo del Rescate el que fue la primera imagen titular de la hermandad. Luego, posteriormente, una serie de hermanos, puesto que fue una hermandad con mucha devoción y con un gran arraigo en la ciudad de Murcia y en todas las zonas limítrofes, pues un grupo de hermanos consideraron oportuno pues, disponer de una imagen de la Virgen que acompañara en procesión. Y por eso, unos años después, pues, se formó el Tercio de la Virgen. Pero en un principio fue todo en torno al Cristo del Rescate, y en base a él fue al que se constituyó la hermandad. Una imagen mariana para acompañar al Cristo del Rescate era necesaria. Cuando se decidió crear el Tercio de la Virgen, en un principio se pensó en hacerlo a la Virgen de la Amargura, pero luego se vio que no había ninguna vocación a la Virgen de la Esperanza, con lo cual se optó por esta segunda opción. Eso supuso que las túnicas, que hubieran sido moradas y blancas como las del Cristo, pasaran a ser verdes y blancas como son en la actualidad.
entonces a los 2 años de eso, los más jóvenes que éramos los 5, que estamos aquí en la foto, somos esos 5, los 5 jóvenes. La edad hace también la cosa de ignorancia, de lanzarnos, de decir, ahí vamos. Y pues vamos a hacer una virgen. Y cambiar los colores de la capa, ya que era blanca, aquí, verde, porque era la esperanza, color verde. Que en aquella época costó hacer la Virgen 6.000 pesetas, una barbaridad. Dijimos, esto es una atrocidad. Pero en fin, don José las pagó muy a gusto y nada. Y ya tenemos, por lo menos tenemos Virgen propiedad, pero faltaba. Entonces nos dejaban en San Bartolomé, la cofradía de San Bartolomé nos dejaban el trono de San Juan. Y en él, durante 2 o 3 años, sacamos a la Virgen de la Esperanza. Y lo tenía también por manto. Y es que en la realidad no hay una sola talla de María Santísima de la Virgen de la Esperanza, sino que hay 2. Mi abuelo encargó y sufragó la primera talla, que es la que nos acompaña detrás mía, al escultor Sánchez Lozano, y mi abuela Rosario Moreno, que mandaba muchas romanas, quiso una talla para ella, para su casa, ¿no? Para tenerla en la hornacina que se le hizo a tal momento, ¿no? Doña Rosario vio la imagen, le gustó tanto que decidió que esa imagen se quedaba en la casa de la familia Iniesta. Es más, llegaron a construirle un armario y todos los nietos pasaban por casa a ver esa imagen. Esa imagen solo se traía el martes santo a procesionar y después de la procesión era otra vez llevada a casa de la familia Iniesta. Y hasta bien entrados los años 90 la imagen no fue donada por la familia Iniesta a la hermandad. Don José Iniesta Eslava fue la persona a la que recurrió don Adrián Masotti para financiar la talla de la Virgen de la Esperanza, porque en aquellos años había mucha penuria y había que recurrir a mucha imaginación y a muchas personas para conseguir los fondos que precisaba la creación del tercio de la Virgen. Nunca estuvo en la Junta de Gobierno, pero siempre fue una persona que de manera incondicional sufragó el trabajo y las cuestiones económicas que don Adrián le iba presentando. Porque como se hizo la Virgen, esa, que le costó entonces 6.000 pesetas, y le gustó mucho, y le encargó otra igual, y luego tenía él en su despacho, tenía otra. El manto sencillo, sin bordar ni nada, porque no se pudo bordar. Y entonces acordamos ponerle alrededor como una greca, y así salió el primer año. El manto de la Virgen de la Esperanza es una de las piezas más grandes que tiene la cofradía. Es una pieza también realizada en Casalucas. Estuvo realizada, lo más seguro, por varias partes, por el tipo de bordado y por el color en el cual, cuando fuimos a restaurar el manto, que llegó el hilo. Había unas partes que se veían muy deterioradas o muy oscuras y otras partes que menos. Y nos regalaron el manto. El manto lo mandaron de Francia. Cuentan que la trajeron directamente desde Lyon aquí y la verdad es que era un bordado de cierta categoría, sobre todo el soporte también que tenía el terciopelo era muy importante. El color original del terciopelo era un verde más botella, ¿vale? Se notan en los centros de los escudos que es el terciopelo original de la primera fase de bordado. Es un terciopelo de Lyon, es un terciopelo de la máxima calidad, de una categoría impresionante. Don José era el presidente y ahí hacíamos rifas, hacíamos lotería Navidad y una verbena en el cine popular, en fin. Fuimos buscando maneras de sacar dinero y cosas, hasta que ya don José nos hizo el altar ahí en esa foto que ponemos, en que se inauguró en el altar, allí en San Juan. Era muy amigo José Muñoz de Parrita y lo invitó vino a torear a Murcia, a la plaza, y con ese motivo había dado la casualidad que nosotros hicimos una verbena a la hermandad para beneficio de la hermandad y
Y también se acordó la bendición del altar, que está aquí la foto. Y en la foto esa están las personas que asistieron. Entonces, que esto ocurría 8 del 9 del 50. Y ya pues fuimos añadiendo cosas poco a poco, y trabajando para ir a sacar la procesión que salía, pues hasta el día, todo lo que se ha hecho hoy. Ese grupo de la Esperanza, capitaneado en su momento por don José Iniesta, que a la postre fue el que sufragó las imágenes y casi todo el ajuar de la Virgen, y también con las gestiones muy importantes de don Adrián Massotti, fueron los que dieron luz a ese grupo de la Esperanza, que con posterioridad se integró como parte esencial de la Hermandad del Rescate. En los años 50, una nueva sensibilidad llegó a la hermandad en forma de cruz guía. La hermandad pensó en que para abrir la procesión se llevara una cruz guía, seguramente por los bocetos iniciales para que fuera llevada a hombro, o en este caso a brazo, ¿no? para poder llevarla por una persona. Pero después de ver el encargo que se le hizo al orfebre Vicente Segura y ver la magnífica cruz y esa obra de orfebrería tan impresionante que logró labrar, yo creo que en ese momento la Junta de Gobierno cambió de idea y decidió el poder sacarla en un trono que, habida cuenta su tamaño, no podía ser demasiado grande todavía, y por eso se encargó un pequeño carro para que fuera llevada, lo que es por 4 o 5 o algunos, seguramente algunos más hermanos empujándola por las calles. Pues la cruz, sí, la cruz al principio, no, la cruz al principio era una cruz de mano, pequeño, pero ya luego se hizo entonces una especie de, como un carro, con ruedas. Pues el primer proyecto que se hizo de la cruz guía fue llevarla sobre un carro que iba empujado por unos hermanos esclavos. Posteriormente, en el año 80, pasó a un trono de 2 varas. Y sobre el año 96 se encargó el trono actual a los hermanos Lorente y se le añadió 2 varas más, con lo que en la actualidad van 30 hermanos esclavos portando la cruz guía. Un año, bueno, pues hubo un pequeño problema porque alguna persona no pudo el día de la procesión asistir para cargar la cruz guía, y entonces, bueno, se pidieron hermanos voluntarios, y bueno, y ese día pues fue el inicio de mi relación con la cruz, ¿no? Me ofrecí voluntario con muchísimo gusto y fue, bueno, fue una experiencia maravillosa porque jamás me había cargado un trono. La cruz guía es la única cruz que está entronizada en Murcia, fuera de las que procesionan a partir del Viernes Santo por la noche con el descendimiento de Cristo. Es la carta de presentación de la hermandad a la ciudad de Murcia en el Martes Santo, cuando se abren las puertas de la iglesia del templo sanjuanero y sale la procesión a la calle. Las sensaciones que experimenté en aquella procesión de hace 8 años fueron tan sumamente intensas, tan sumamente íntimas, tan recogidas que me di cuenta que mientras pudiera, mi sitio en la hermandad tenía que ser debajo de un trono y bueno, en ese caso pues debajo de la cruz guía, ¿no? Antes de marcharme hice los 3 tronos nuevos.
En el año 1943, cuando se constituye la hermandad, carecía de sede, por ello todas las reuniones se llevaban a cabo en lo que eran los salones parroquiales de la iglesia de San Juan Bautista. Posteriormente, en el año 1956, ante la necesidad de ubicar los tronos y sacarlos de lo que era la iglesia, así como todo el tema de faroles, estandartes y demás enseres de procesión, se estudió la posibilidad de comprar un local. Fue entonces cuando el hermano mayor, don Eduardo Carbonell, y con las gestiones de Adrián Masotti, se llevó a cabo la compra del actual local de la hermandad. Yo me acuerdo que el local aquel, poco más o menos, fueron 90.000 pesetas, creo que fue en aquella época, el terreno ese. Y luego la obra, 95.000 pesetas más. Y la fuimos pagando al maestro constructor, pues poco a poco, 3.000 pesetas, 2.000 pesetas, 1.000, en fin, se portó el hombre muy bien. Y terminamos hasta el local, ahí está, hecho. Luego propiedad de la hermandad. En el año 1956, la hermandad se puso en contacto con doña Ángeles Clemente, que era la propietaria del local, para comprarle la parte que correspondía al almacén. Esta decisión fue llevada tanto a Junta de Gobierno y a Cabildo General Extraordinario para que todos los hermanos conociesen la inversión que se iba a llevar a cabo, y fue aprobada por unanimidad. Este local limitaba a un lado con la calle Isabel la Católica y al otro con la calle San José, y tenía pared medianera en un lado con la iglesia de San Juan Bautista, en concreto con lo que era la capilla de la Comunión, y al otro lado con una vivienda particular. Finalmente, el 12 de abril de 1956, se firmó la escritura de compraventa, por la cual la hermandad se compraba esta sede, y se llevaron a cabo las obras desde abril hasta diciembre para habilitar la hermandad, tanto en la parte inferior para almacén de los tronos y faroles, y en la parte superior levantar un piso para que sirviese de salón de actos de la hermandad. Las obras finalizaron en diciembre de 1956 y en enero de 1957 se produjo lo que fue la bendición e inauguración del local de la hermandad. Posteriormente, durante los años sucesivos, se fueron realizando pequeñas obras de acondicionamiento, pero fue en el año 2015, cuando tras unas lluvias torrenciales que se produjeron aquí en Murcia, la hermandad sufrió una serie de goteras y se abrió, digamos, el falso techo para ver de dónde procedía el agua. Y entonces se vio que había muchas colañas de madera que estaban en mal estado, incluso algunas que sufrían de carcoma, y entonces fue cuando se decidió hacer una intervención de urgencia en la hermandad. Con el paso de los años, pues este edificio se fue resintiendo del proceso natural de envejecimiento de los materiales, máxime cuando tuvo goteras y tuvo problemas. Y entonces a mí se me llamó para que recuperáramos lo que es la cubierta. Y este fue el origen de meternos en semejante y tamaña empresa, puesto que al final tuvimos que cambiar el edificio entero. Quizá uno de los elementos que marcan más nuestra fachada y que es quizá la anécdota de la reconstrucción fue la incorporación del escudo trinitario que se colocó tallado en piedra caliza en el centro del vano de paso a lo que es el almacén. ¿Por qué lo pusimos? Quizá la fachada y en cualquier edificio tiene que haber algo que simbolice qué es lo que hay dentro. No parece lógico que un edificio no se sepa dónde se entra, y es por ello por lo que pusimos nuestro escudo.
Se talló en color y se hizo en color porque así cualquier persona que entre a la plaza debe saber exactamente que estamos aquí. Y además los ojos de cualquier persona que pase por la plaza, al tener este cromatismo, pues se nos van precisamente a lo que es nuestra gala, que es nuestro escudo trinitario del cual nos sentimos tan orgullosos y que gala hacemos de él. Bueno, ya en el interior, este es el aspecto que tiene la obra una vez terminada. Aquí lo que se intentó fundamentalmente era ganar el máximo espacio posible sin que se perdiera lo que es el aspecto original de lo que fue el edificio en sus orígenes. Aquí se ven las cerchas de las que hablábamos, que no las quisimos cambiar, aunque estaban muy deterioradas, y lo que hicimos fue reforzarlas para mantener esa sensación de autenticidad que quisimos en todo momento. Otra de las cosas que hicimos para mantener esta situación fue el muro de fondo de que lo veremos después, picarlo y que se viera lo que es el aparejo original de la iglesia, que es de 1700 y pico. Con lo cual siempre hemos intentado mantener esa idiosincrasia y ese carácter que tiene esta cofradía, que es una cofradía pues muy tradicional. Pues en la sala de arriba se acondicionó siempre manteniendo lo que es la esencia de la cofradía, que es una sala importante de reuniones para los grandes eventos y para que estén nuestras imágenes y lo que es nuestra idiosincrasia, que son nuestros estandartes y las cosas que le dan el sentido a lo que es la cofradía. Bueno, en la parte oeste nos encontramos con lo que sería el testero de la iglesia, que se dejó el muro con sus llagas, con sus cicatrices, para que se viera esa autenticidad de la que antes hablábamos. Después se colgó como cierre el manto de la Virgen, así como la Virgen, una copia que tenemos, y los estandartes. Así se ve el espacio como una transición desde la iglesia hacia lo que es la cofradía, como a través de este muro. En abril de 2017, una vez finalizadas las obras, se produjo una ceremonia de bendición de la hermandad, llevada a cabo por el entonces párroco y conciliario nuestro, don Juan Valverde. Haz descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible, de esta sede que hoy inauguramos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos 75 años de vida de la hermandad hemos tenido 5 hermanos mayores. El primero de ellos, don Eduardo Carbonell, fue el fundador de la hermandad y fue al que tenemos que agradecerle que el Cristo esté con nosotros. Fue una persona que restauró y pagó de su propio pecunio particular lo que es la capilla del Cristo, la primera capilla del Cristo del Rescate, para que el Cristo pudiera descansar en ella. En esa junta de gobierno ya se encontraba el segundo hermano mayor, don José Rever, una persona también entrañable, muy afable, y una persona también muy servicial con la hermandad, que trabajó mucho lo que es por esta cofradía. En esa misma junta de gobierno ya se encontraba don Adrián Masotti Litter, una persona que estuvo 50 años al servicio de la hermandad en su junta de gobierno, 25 como directivo y otros 25 que estuvo como hermano mayor, una persona a la cual le debemos realmente bastante de lo que hoy día es la hermandad. En esa junta de gobierno, en su fase final, ya se encontraba como secretario don Pedro Antonio Llamas Subrier, que a la postre fue el cuarto hermano mayor, una persona también muy dedicada a lo que es la hermandad y que fue muy querida dentro de la misma, y con la cual trabajamos bastante, lo que es por toda la cofradía, siendo con Pedro Antonio Llamas cuando un servidor entró de secretario con él, y que hoy día pues ostento lo que es el gran privilegio de ser el hermano mayor actual de la hermandad. 12 años que ya llevamos de trabajo y que seguiremos pues, mientras el Cristo del Rescate quiera y los hermanos esclavos así lo decidan.